intermitente. La mayoría de ellos se encuentra en dos categorías. La primera es el método de gradiente fallback y la segunda es el método de carga porcentual. Gradiente fallback y carga porcentual. El primer método de gradiente fallback es el que vamos a ver y el de carga porcentual lo vamos a ver después. Método de gradiente fallback. ¿Lo puede leer, por favor, Ruiz? Sí. Método de gradiente fallback. Utiliza el factor de espaciamiento, spacing factor, dependiente del diámetro de tubería y el caudal de producción esperado. Este método normalmente utiliza la misma presión de cierre para todas las válvulas. La presión de cierre normalmente debe ser 100 psigs menor a la presión de inyección. Gracias. El primer método es el que va a considerar o va a utilizar el spacing factor, que como habíamos visto en la gráfica, depende del diámetro de tubería y caudal esperado, ¿no? Tenemos en el eje X el caudal, lo intersectamos con el diámetro de tubería correspondiente y determinamos cuánto será su factor de espaciamiento. Este método, además, para la presión de cierre nos indica que debemos tomar en cuenta 100 psigs menos que la presión de inyección. Empecemos entonces por este método. Ejemplo 8.2. Nos dice, de acuerdo a los siguientes datos, realice el diseño de un sistema gas lift intermitente, considere la temperatura en superficie de 70 grados Fahrenheit, nos da la profundidad, 5.000 pies, la presión del sistema, la presión de inyección de gas, 7.000 psig, con una gravedad específica de 0,65. La presión de tubería en superficie, 65 psig, presión estática en fondo, 775 psig, temperatura en fondo, 150 grados Fahrenheit, caudal de producción, 100 barriles por día. Este caudal de producción es el que nosotros queremos producir. Caudal de producción esperado, ¿no? ¿Cuánto se quiere producir? Gradiente del fluido de ahogo, 0.465 psi por pie. Diámetro de tubería, 2,3 octavos. Diámetro del casing, 5,1. También nos da datos de la válvula. Nos dice que tenemos válvulas gas lift de 1,1 pulgada de diámetro externo con carga de nitrógeno con un asiento de 7/16 avos de pulgada. La relación R, 0.201 y 1 menos R nos va a dar 0.799. Hay que empezar a hacer el diseño. Vamos a ver cuáles son los pasos para este diseño y les voy a pedir que si tienen, si lo han impreso o tal vez tienen ya la escala, vamos a avanzar. ¿Alguna consulta hasta ahí antes de empezar? ¿Tienen la gráfica a la mano? ¿Colque tiene la gráfica? Sí, lo tengo a la mano. ¿Está bien? ¿Aguilera? Sí, ¿qué? Lo tengo a la mano. ¿Butrón? Sí, un momentito, lo estoy abriendo ahorita. Ya. Bien, mientras van preparando su gráfica, vamos a tomar la asistencia, así les doy un poco de tiempo para que lo preparen. Aguilera. Firme, ingeniera. Aruquipa. Firme, ingeniera. Balboa. Firme, Inge. Butrón. Firme, Inge. Camacho. Firme, Inge.
Choque Mantilla. Choro- Está bien. Chorolque. Firme, Inge. Colque. Firme, Inge. Coyo. Coyo. Escobar. González. Firme, Inge, firme, firme, Inge. Firme, Inge. Hualpa. Guanaco. Ibáñez. Firme, Inge. López. Maidana. Reguerín. Firme, Inge. Ruiz. Firme, Inge. Zuñagua. Firme, Inge. Vargas. Firme, Inge. Vega. Inge, Vega tiene problemas de conexión y por eso ahorita se está tardando en conectar. Es A que no ver. tiene wifi, Inge, y por ese motivo tenía problemas. Ah, ya. Está bien. Guanaco, Hualpa, Gracias. Escobar. A ver, vemos. Inge, Escobar, Guanaco y Guaypan la han escrito en el chat. Gracias. Guanaco, Hualpa, Escobar, Maidana. Ya. Chalco. Inge, firme no me llamó. Le llamé. No escuché, Inge, estaba todo el rato pero estaba acá. Ya. Coyo. López. Coyo, López y Vega. ¿No están? Sí, me parece que no están, ¿no? Solo serían los Coyo. tres que están Inge faltando, López. Inge. Inge López, ahorita yo me conecté a otro grupo y creo que está en otro grupo. No sé si lo puedo comunicar ahorita. Parece que acaba de ingresar. López, ¿está presente? Inge, presente, Ya. Inge, firme. Porque yo me Inge, conecté a estaba otro grupo entrando y a estaba otro. ahí. Está bien. Sí, preferentemente por el calendario. No sé, ahí la otra vez no sé por qué no funcionó, pero preferentemente por el calendario nos conectaremos. Continuaremos entonces. Vamos a iniciar viendo cómo funciona el método intermitente y cómo debemos hacer el diseño de forma gráfica. Tenemos los datos que ya habíamos mencionado y uno de los primeros pasos, voy a buscar las tablas que tenemos para poder trabajar. Uno de los primeros pasos que tenemos que hacer es poder formar o armar la escala, ¿no? En el eje X necesitamos presión y temperatura y en el eje Y la profundidad. La profundidad hasta la profundidad del pozo, que son 5.000 pies, ¿no? Según nos da el enunciado. Y las presiones de acuerdo a los rangos de presión que veamos máximas en el ejercicio. ¿Cuál es la presión máxima en el ejercicio? De acuerdo a la presión de inyección de gas que tenemos es 700 psi. Entonces debemos trabajar con esa presión, ¿no? Ahorita lo vuelvo a mostrar. Inge, ¿quiénes están faltando en su materia? Está faltando, no voy a volver a revisar, Coyo y Vega. Veamos que Vega pueda resolver su problema de conexión. Coyo y Vega. Muchas gracias, Inge. Bien, estos son los primeros pasos que debemos seguir para el método.
El primer paso es preparar una escala adecuada de profundidad, de profundidad, presión y temperatura. La escala es bastante similar a una escala que hemos hecho para el sistema continuo, ¿no? O para el bombeo continuo. Preparar una escala adecuada de profundidad, presión y temperatura. En este ejercicio, como nos indica, la profundidad es de 5.000 pies, la profundidad del pozo, y tenemos presión y temperatura. Verificando los datos del ejercicio, nos indica que la profundidad es de 5.000 pies, por lo tanto nuestra escala debe estar hasta 5.000 pies. La presión, la máxima presión que tenemos es de 700 psi. Vamos a tomar unos 100 psi o 150 psi más para formar la escala de presión, ¿no? En este caso está hasta 800 psi. En esta escala están por 100, ¿no? 200, 400, 600, hasta 800. Para la temperatura, lo propio, tomamos la temperatura mínima y la temperatura máxima, o la de superficie y la de fondo. En superficie 70, en fondo 150, que son los valores que vamos a tomar, 70 y 150. En estos rangos debemos formar la escala, ese es el primer paso. Segundo paso nos dice encontrar el punto de presión de superficie, 65 psi, a la profundidad de 0. ¿Qué es lo que estamos encontrando o identificando? El punto de presión de cabeza de pozo, ¿no? De acuerdo a los datos del ejercicio, voy a volver a la tabla de datos. La presión en cabeza, o surface to beam pressure, presión en superficie o presión en cabeza, 65 psi. Como segundo paso, nos pide que identifiquemos ese punto en la gráfica, 65 psi, ¿no? Y aquí podemos marcar un punto. Me indican si avanzo muy rápido para poder esperarles y que podamos seguir juntos, ¿no? En el avance del ejercicio. En este paso identificamos el punto de 65 psi en el paso 2. Paso 3, lo que debemos hacer es determinar el factor de espaciamiento con la gráfica del spacing factor, ¿no? Debemos determinar el factor de espaciamiento. ¿De qué dependía el factor de espaciamiento? ¿O de qué depende el factor de espaciamiento? Lo hemos mencionado hace 2 diapositivas. ¿De qué depende este factor? Choque mantilla. ¿De qué depende el spacing factor? Inge, perdón, pero no estaba justo a ese momento. Estaba cuando estaba llamando la lista. No escuché esa parte. Ya. Vamos a revisar la gráfica. Y en la gráfica vamos a ver de qué depende este factor. Hemos dicho que depende del caudal y diámetro, ¿no? Esta es la gráfica del spacing factor. Y en el eje X tenemos el caudal, intersectamos con el diámetro y determinamos este factor de espaciamiento. De eso depende el factor de espaciamiento. Entonces, paso 1, la escala. Paso 2, identificamos el punto de presión en superficie, 65 psi. Paso 3, determinamos el factor de espaciamiento. ¿Ya tienen el punto de los 65 psi en su gráfica? Vargas. Sí, Gracias. Ahora vamos a determinar el factor de espaciamiento. La gráfica también la tiene encargada en Moodle para poder determinar este factor de espaciamiento. Intersectamos caudal con diámetro. ¿Cuál es el caudal en el ejercicio? Caudal
100 barriles por día y el diámetro de tubería es de 2/3. Entonces intersectamos. Voy a ampliar la gráfica. $100 por día, como pueden ver, la intersección va a ser muy, muy pequeña con 2/3. 100 barriles por día. Intersectamos con la recta de 2/3. Y identificamos cuál es el valor correspondiente en el eje Y. ¿Cuál es el valor del factor de espaciamiento? En este caso podemos ver que está muy cerca al 0.04, ¿no? ¿Cuánto será? ¿Cuánto creen que sea este factor? 0.04, 0.042. Sí, ¿no? 0.042. Ese es el paso 3. Que determinemos el factor de espaciamiento y escribir el valor que acabamos de leer, 0.042. Determinar el factor de espaciamiento, 0.042. Paso 4 nos dice extienda este gradiente desde la presión en cabeza de pozo a la profundidad del pozo. Extienda este gradiente desde la presión en cabeza de pozo a la profundidad del pozo. ¿Cómo hacemos esto? Lo que vamos a hacer es multiplicar el gradiente o este factor de espaciamiento por la profundidad y vamos a adicionar la presión en cabeza de pozo. Vamos a hacer este cálculo. Entonces tendríamos el spacing factor 0.042 por la profundidad del pozo 5000 y a este valor agregamos los 65 PSIGs. La presión en fondo para el paso 4, acá voy a escribir, para el paso 4 sería de 275 PSIG. Para el paso 4, la presión en fondo, 275 PSIG, que es la presión que vamos a graficar y vamos a generar nuestra primera curva en la gráfica. Entonces, vamos a ver. $275. Repasamos el primer paso, habíamos mencionado que es la escala. Segundo paso, identificar el punto de la presión en superficie. Tercer paso, determinar el spacing factor, que como hemos visto es 0.042. Multiplicamos 0.042 por 5000 pies y adicionamos 65 PSIGs, que es la presión en superficie. Esto nos va a dar 275. Unimos estos dos puntos, 275, ojo, a la profundidad de 5000, ¿no? 5000 con 275, que sería el segundo punto, y finalmente se van a unir esos dos puntos. Unimos los dos puntos y ese es el primer gradiente, ¿no? La primera curva de gradiente que tengo. Esta curva se denomina Spacing Factor Line, la línea del factor de espaciamiento. Spacing Factor Line, línea del factor de espaciamiento. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Tiene su gráfica, Maidana? Aguilera. En que podría, Sí.
Inge, ¿podría volver a explicar cómo llevamos el factor de espaciamiento en la gráfica del otro? El 0,042. Está bien. Para el factor de espaciamiento intersectamos el caudal con el diámetro de tubería. El caudal es 100, ¿no? Según el ejercicio, y lo intersectamos con 2/3/8, que es el diámetro de tubería. Y luego leemos este valor en el eje Y, la intersección del caudal con el diámetro, y leemos el valor en el eje Y, que está por este límite, 0,042 aproximadamente. ¿Qué es lo que hacemos después? Multiplicamos este factor de espaciamiento por la profundidad del pozo, 5000, y a esta le agregamos la presión en superficie. Nos da 275, que es el segundo punto en la gráfica, ¿no? 275 a la profundidad de 5000. Una vez que tenemos este punto, unimos el de 65 psigs en superficie con 275 en fondo. Y esa es la primera curva que tenemos, que se denomina línea del factor de espaciamiento. Gracias, Inge. Bien. Aguilera tiene su gráfica. Ya hemos avanzado hasta este punto, ¿está bien? Sí, ingeniera, lo estaba realizando. Ya. Me confirman si es que avanzo muy rápido, por favor, para que me puedan seguir. Inge, ¿qué se llamaba esa línea? La que trazamos recién. Línea del factor de espaciamiento. Gracias, Inge. Bien. ¿Podemos continuar? Sí, Inge. Sí, ¿ya tienen su gráfica? Veamos los siguientes pasos. Paso 5. Identifique el punto de la presión de inyección de gas en superficie. Considere 50 psigs menos. ¿Por qué necesitamos considerar 50 psigs menos? Primero veamos, identifique, dice, el punto de la presión de inyección de gas en superficie. ¿Cuánto es la presión de inyección de gas en superficie? Presión de inyección 700 psigs. Pero el método nos indica que consideremos 50 psigs menos, debido a que pueden existir caídas de presión, ¿no? Y en este caso este sería el factor de seguridad que estaría tomando el método. Entonces estaríamos restando a los 700 psigs 50 psigs, ¿no? 700 menos 50. $700 menos 50 y nos va a dar 650 psigs. Debemos identificar este punto, 650 psigs. Una vez que tenemos este punto, dice extienda esta presión hasta fondo de pozo. ¿Cómo extendemos esta presión hasta fondo de pozo? ¿Cómo sabemos cuánto representa esta presión en fondo? ¿Cómo podemos calcular esto? Por el método de Otis o el iterativo, ¿ya? Correcto, por la gráfica de Otis o el método iterativo. El paso 5 es determinar el punto de presión de inyección en superficie restando 50 psigs, ¿no? Que sería 650. En la gráfica entonces identificamos este punto, 650, que es el paso 5. Estaría por acá, ¿no? 650. Una vez que tenemos este punto, debemos calcular cuánto es 650 o cuánto representa esta presión en fondo. Y graficamos o trazamos el siguiente punto y luego intersectamos los dos. Determinaremos cuánto representa 650 en fondo utilizando la gráfica de Otis. Teniendo la gráfica de Otis, vamos a hacer este cálculo, ¿no?
¿Cómo utilizamos la gráfica de Otis? Tenemos que intersectar los 650, lo voy a ampliar, que es la presión en superficie, con la gravedad específica del gas. 650 con la gravedad específica, que es 0,65 según el enunciado. Y leemos cuál es el valor en el eje X, ¿no? Primero, este gradiente que nos da en PSI por cada 1000 pies, y después hacemos la corrección por temperaturas. Tenemos entonces la presión, 650, lo intersectamos con la gravedad específica y revisamos y leemos el valor. Acá está un poco desfasado, debería ser casi en medio de 15 y 16. Si ustedes tienen su gráfica, la pueden seguir con una regla, nos daría 15.5, ¿no? Acá mi recta está chueca. 15.5 PSI por cada 1000 pies. Ese es el valor leído de la gráfica Otis. ¿Qué estamos haciendo en este paso? Estamos determinando, es el paso 6, en el cual debemos determinar cuánto representa la presión de inyección en fondo. La presión de inyección en superficie habíamos visto que es 700, pero a los 700 debemos restarle 50 y eso nos va a dar 650, ¿no? Esta es la presión en superficie. Vemos, voy a anotar también el valor leído de la gráfica de Otis. Dado que este valor es 15.5 PSI por cada 1000 pies. PSI por cada 1000 pies. Como habíamos visto, hay que hacer una corrección por temperatura. Necesitamos calcular la temperatura según la gráfica y la temperatura promedio que nosotros tenemos, ¿no? Veamos la temperatura según la gráfica. En base a esta fórmula, considerando la profundidad de nuestro pozo. Temperatura promedio de la gráfica va a ser igual a 100 más, abrimos paréntesis, 70 más 1.6 por la profundidad del pozo, 5000 entre 100 dividido entre 2. La profundidad promedio para la gráfica, la temperatura promedio para la gráfica, 125. En grados Rankine, 125 más 460 nos daría 585 grados Rankine. Ahora determinamos la temperatura promedio para el pozo, ¿no? Para nuestros datos. Temperatura promedio según los datos del pozo. En los datos del pozo nos da una temperatura en superficie y fondo. La temperatura de superficie es 70. Temperatura de superficie 70 grados Fahrenheit. Temperatura en fondo 150. Realizamos el promedio. 70 más 150 entre 2. Nos va a dar 110, que está en grados Fahrenheit, y lo llevamos a Rankine. 110 más 460. 570 grados Rankine. Tenemos la temperatura promedio según la gráfica, temperatura promedio para nuestros datos, y tenemos también la lectura del gradiente en la gráfica en PSI por cada 1000 pies. Lo siguiente que debemos hacer es hacer la corrección del delta P, ¿no? Delta P corregido es igual al delta P de la gráfica
por la temperatura en grados Rankine de la gráfica sobre la temperatura promedio del pozo. Voy a copiar esta fórmula también para que repasemos un poco cómo hacer este cálculo. Delta P corregido es igual al delta P de la gráfica. Voy a tomar simplemente los 15.5 por la temperatura de la gráfica en grados Rankine, temperatura promedio de la gráfica en grados Rankine, 585 dividido entre 570. Esto nos va a dar el delta P corregido, 15.908 PSI por cada 1000 pies. Teniendo este gradiente corregido, vamos a hacer el cálculo para saber cuánto va a ser la presión en fondo. 650 era mi presión en superficie y a esta presión agregamos el gradiente 15.8 entre 1000 por la profundidad del pozo, por 5000. Esto nos da 729 PSIG. ¿Alguna consulta hasta ahí? $15.908 es, ¿no? 15.908, ahora sí, 729.54. ¿Alguna consulta hasta acá? El paso 6, verificamos, nos indica que nosotros podamos determinar cuánto representa esta presión de 650 en fondo. Calculando, esa presión en fondo representa 729.54. Entonces en la gráfica identificamos este punto, 729.54, a la profundidad de 5000. En superficie teníamos 650 y esta presión de 650 en fondo representa 729. Unimos los dos puntos y ese es el siguiente gradiente. Este gradiente se va a denominar el gradiente de la presión de inyección de gas, ¿no? Gradiente de la presión de inyección de gas. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Ya tienen su gráfica? Butrón. Un momento, Angie, por favor. Ya. Repasamos los pasos. Paso 1, escala. Paso 2, determinamos o identificamos el punto de la presión en superficie. Paso 3, factor de espaciamiento. Paso 4, realizamos esta línea de la línea del factor de espaciamiento, considerando la multiplicación de este factor por la profundidad más los 65 PSIGs. Paso 5, identificamos el punto de la presión de inyección en superficie. Hay que restar 50 PSIGs a la presión de inyección, ¿no? Era 700 y a estos 700 restamos 50 y nos da 650. A esta presión de superficie hay que calcular cuánto representa en fondo y eso lo hacemos mediante la gráfica de Otis. El resultado nos dio 729.54, unimos los dos puntos y este es el gradiente de la presión de inyección de gas. ¿Alguna consulta hasta acá? Inge, Sí. La compañera Vega ya se pudo conectar, ya está en la clase. Gracias. Está bien.
Coyo, creo que también ingresó. Sí, ingeniera, tuve problemas con el micrófono. Ya. Ya me pude conectar. Perdón por mi ausencia. Estaba arreglando los problemas de conexión y al final me tuve que conectar con Megas. Está bien. Gracias, Inge. Hasta este paso, si es que les falta, me dicen para darles más tiempito o si ya lo tienen, vamos avanzando. ¿Podemos continuar? Inge, Sí. ¿cómo dijo que se denomina la línea que acabamos de hacer? Es el gradiente de la presión de inyección de gas. Gracias, Inge. De nada. ¿Ya lo tienen? Sí, podemos pasar. Sí, Inge. Ya. Teniendo estas dos curvas de gradiente, la primera que es la línea del factor de espaciamiento y la segunda que es la de presión de inyección, vamos a los siguientes pasos. El paso 7 es graficar el gradiente de temperatura, ¿no? Que como habíamos visto en el método continuo también es bastante sencillo. Debemos identificar en superficie 70, que es la presión en superficie. Vamos a ver los datos. En superficie, la temperatura, 70 grados Fahrenheit, y en fondo la temperatura es de 150. Identificamos estos puntos y trazamos la línea, ¿no? En este caso, este paso es más sencillo, el gradiente de temperatura. En superficie 70, aquí ubicamos el punto, y en fondo tenemos 150. Y trazamos el gradiente de temperatura. ¿Alguna consulta hasta acá? Bien, me indican si podemos continuar. Sí, Inge. Bien. Este es el paso Sí, 7. Gracias. Vamos al siguiente paso. Paso 8 y 9. En el paso 8 nos dice que reste 100 psi a la presión de inyección e identifique este punto, que sería la presión de cierre. Recordemos, la presión de inyección era 650 y a esta presión debemos restarle 100 psi. La presión que calculemos es la presión de cierre. En este caso sería la presión de cierre en superficie, 550 psi. Identificaremos este punto. Tenemos la presión de inyección en superficie, 650, y a esta presión debemos restar 100 psi, ¿no? Tendríamos el punto de 550. 650 menos 100, 550. Este es el paso 8, ¿no? Reste 100 psi a la presión de inyección e identifique el punto. Este es el paso 8, que sería la presión de cierre en superficie. Esta presión de cierre la tenemos que extender también hasta la profundidad
del pozo. De similar forma, debemos calcular cuánto representa esta presión en fondo, utilizando la gráfica de Otis. Paso 9 dice, extienda esta presión hasta fondo de pozo. Es casi paralela a la curva de inyección, pero no exactamente paralela. Por lo tanto, tenemos nosotros que hacer el cálculo nuevamente, ¿no? En el caso de con una presión de inyección ya de 550 para poder saber cuánto representa en fondo. Va a salir casi paralela a esta presión de inyección del gas, ¿no? Casi paralela, pero no es exactamente paralela. Hagamos el cálculo entonces. Tenemos la presión en superficie de 550 y estaríamos en el paso 9. Determinar cuánto representa en fondo la presión de cierre de 550 psig. De forma similar, debemos ir a la gráfica de Otis y con la gráfica de Otis determinar este gradiente delta P de la gráfica y luego corregir el delta P y después hacer el cálculo que habíamos hecho antes, ¿no? Veamos la gráfica de Otis. Ya en este caso, nuestra presión en superficie es 550. Intersectamos 550 con la gravedad específica del gas, 0,65. 550 con 0,65. Y nos da el resultado 13. ¿No? Está un poco chueca mi línea, pero son 13. 13 psi por cada 1000 pies de la gráfica. Ahí se puede ver mejor. Intersectamos los 550 con la gravedad específica 0,65 y leemos el gradiente de la gráfica Otis. 13, ¿no? 13 psi por cada 1000 pies. Teniendo este gradiente 13 psi por cada 1000 pies, tenemos que utilizar esta corrección, la misma ecuación, ¿no? El gradiente corregido es igual al gradiente de la gráfica por la temperatura promedio de la gráfica sobre la temperatura actual. Estos valores de temperatura promedio de la gráfica y temperatura promedio actual ya los hemos calculado, por lo que no necesitamos volverlos a calcular. Entonces vamos a tomar directamente esos resultados. 13 por la temperatura de la gráfica promedio, 585, recordemos el anterior cálculo, dividido entre la temperatura promedio actual en Rankine, 570. Esto nos va a dar un gradiente corregido de 13.342 psi por cada 1000 pies. Hacemos el cálculo correspondiente ya para determinar la presión en fondo. ¿Cuánto representa esta presión en fondo? 550 más el gradiente 13.342 entre 1000 por la profundidad del pozo, 5000 pies. La presión en fondo sería 616.71 psig. ¿Alguna consulta hasta acá?
Inge, Sí, una consulta. En el paso 8 y en el paso 5, creo, en ya. donde nos dice que tenemos que restar una cierta presión. Esas ciertas presiones de 50 y de 100 son, ¿cómo sería? ¿Son dadas, digamos, como una regla o siempre que se realice otros ejemplos van a ser diferentes presiones las cuales vayamos a restar? Es una buena pregunta. En el paso 8, esta presión es fija, es un valor fijo, 100 psi, por el método, ¿no? Recordemos que habíamos visto en este método, que es el método fallback, toma siempre este valor como una constante. Resta 100 psi a la presión de inyección para poder calcular la presión de cierre, ¿no? El método fallback nos dice la presión de cierre normalmente debe ser 100 psi menor a la presión de inyección. Estamos manteniendo esta regla. Pero en el caso del paso 5 de la presión de inyección a la que le restamos 50 psi es para considerar un factor de seguridad por si hubiera alguna caída de presión de esta presión de inyección. Hemos restado 50. Este factor de seguridad podría variar, ¿no? Podríamos tal vez restar 30, 40. Nosotros lo vamos a tomar como 50, pero ese sí podría ser variable. En el caso del paso 8 se mantendría constante, porque el método es lo que nos indica, ¿no? 100 psi. Muchas gracias, Inge. Nada. En el paso 9 dice, extienda la presión hasta fondo de pozo. Es casi paralela, como habíamos visto, a la curva de inyección, pero no exactamente paralela. ¿Qué puntos tenemos para el paso 8 y 9? Para el paso 8 tenemos 550, que sería la presión de cierre en superficie, y para el paso 9 tenemos la presión. ¿Cuánto representa esta presión en fondo? 616.71. Entonces identificamos estos dos puntos en la gráfica y los intersectamos. El primer punto, 550. ¿Cuánto representa esto en fondo? 616.71, ¿no? E intersectamos estos dos puntos. Este es el gradiente de la presión de cierre. El gradiente de la presión de cierre. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Podemos continuar? Sí. Bien. Los siguientes pasos ya nos van a ayudar a poder determinar la profundidad de asentamiento de las válvulas. Tenemos ya las 3 curvas de gradiente, 3 para la presión y una que es para temperatura, ¿no? En total tenemos 4 curvas. El paso 10 nos dice grafique la curva de gradiente del fluido de pozo, kill fluid, ¿no? Que es el fluido de ahogo, desde cabeza de pozo, wellhead pressure, hasta la curva de gradiente del casing. Recordemos la gráfica, la curva de gradiente del casing es esta, o hemos mencionado también es el gradiente de la presión de inyección. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos trazar una curva de gradiente del fluido de ahogo.
Con esa curva de gradiente nos dice que empecemos de 65 psi y tracemos una curva de gradiente hasta poder cruzar el gradiente de la presión del casing, hasta intersectar el gradiente de la presión del casing. Ese es el siguiente paso. ¿Cómo trazamos esta línea? Vamos a seguir el paso, uno de los pasos que hemos visto en el método continuo. Veamos esto entonces. ¿Se acuerdan cómo hemos calculado el gradiente del fluido de ahogo en el método continuo? ¿Recuerdan? Lo que habíamos hecho en el método continuo era partir de la presión en fondo. Acá la presión en fondo es de 775 psi. ¿Qué es lo que hemos hecho en el método continuo? Hemos dividido esa presión en fondo entre el gradiente del fluido de ahogo, 0.465. Y a este resultado lo hemos restado a la profundidad del pozo. Y esa era la profundidad, ¿no? En este gradiente. Vamos a ir paso a paso. Estamos en el paso 10. Debemos graficar el gradiente del fluido de ahogo o kill fluid desde 65 psi. Graficar el gradiente del fluido de ahogo o kill fluid desde 65 psi. Como hemos hecho en el método continuo, hemos dividido la presión estática en fondo, 775, entre el gradiente del fluido de ahogo, 0.465. ¿Cuánto nos da esta división? Y que sale 1666,67. Incorrecto. Lo voy a poner con decimales. 1666,667. En el método continuo lo que habíamos hecho es, esta es la altura que tiene el fluido de ahogo en el pozo. Vamos a recordar cómo interpretábamos este resultado. Desde fondo del pozo, asumamos que esta es la tubería, este es el casing, y esta es la profundidad en fondo, que son los 5000 pies. Contando desde fondo de pozo, la altura que tiene el fluido de ahogo en la tubería sería de 1666.667. Esta altura, ¿no? 1666.667. Y lo que yo debo o necesito en la gráfica es desde superficie cuánto debo medir hasta llegar a esta altura. Para poder determinar ese valor, resto la profundidad del pozo, 5000, menos 1666.667. La profundidad que tengo que registrar contando desde superficie es de 3333.333. Esa es la profundidad a la que se encuentra el nivel de líquido. Este es uno de los puntos que nosotros vamos a graficar y el otro punto son los 775 psi. Voy a hacer eso en esta misma hoja y después nos vamos a ir a la gráfica. Tenemos la escala de presión versus profundidad y debo identificar este punto 3333.333. Vamos a asumir que ese punto estaría por acá, ¿no? 3333.333. Y a la profundidad del pozo, que son los 5000 pies, debo identificar la presión en fondo, 775, la presión en fondo. Trazo una línea diagonal entre estos dos puntos y ese es el gradiente del fluido de ahogo. ¿Hasta ahí me dejo entender?
Vamos a la gráfica del ejercicio y vamos a hacer lo mismo que habíamos mencionado. ¿Qué hemos hecho? Estamos en el paso 10, hemos determinado cuál es ese gradiente del fluido de ahogo. Tenemos que identificar el punto de la presión en fondo de pozo, 775 psi, y la profundidad 3333.333. Intersectamos estos dos y tenemos el gradiente del fluido de ahogo. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna consulta? ¿Ya tienen esta curva o esta línea? ¿Ya la tienen? Aruquipa. Sí. Gracias. Lo que vamos a hacer, como en el paso 9 nos pide que tracemos esta línea a partir de la presión en cabeza o el head pressure, vamos a llevar esta misma pendiente a partir de los 65 psi, a partir de este punto. Llevamos la misma pendiente y trazamos la línea hasta que cruce el gradiente de la presión del casing. Transportamos la línea hasta que cruce el gradiente de la presión del casing. A partir de este paso es bastante similar a el método que habíamos visto en el método continuo. Lo que se debe hacer es trazar una línea horizontal para la primera válvula a partir de la presión de inyección, ¿no? A partir de este punto trazamos una horizontal. Luego, con la misma pendiente, trazamos una diagonal e intersectamos esta vez con la presión de cierre y una horizontal. Y las siguientes válvulas con la de cierre, una horizontal, con la presión de cierre y la horizontal. Ese es el procedimiento que hay que seguir, ¿no? Solamente en la primera válvula, como se puede ver, debo intersectar a la presión de inyección o el gradiente de la presión del gas de inyección. Para la segunda, tercera y para las siguientes válvulas, la intersección ya debe ser con la presión de cierre. Revisemos entonces, tenemos este gradiente, trazamos la horizontal y esa sería la profundidad de la primera válvula. La misma pendiente, acá ya no vamos a tomar ningún factor de seguridad, tampoco vamos a recorrer las presiones, directamente vamos a trazar las líneas diagonales, ¿no? Trazamos la línea, una horizontal, en la segunda válvula o a partir de la segunda válvula con la presión de cierre. A partir de la segunda con la presión de cierre. La diagonal horizontal y ahí vamos determinando cuántas válvulas vamos a tener y cuál va a ser la profundidad, temperatura de la válvula. Según este diseño, yo tengo 2, 3, 4, 5 válvulas. Pueden hacer, por favor, este procedimiento y me indican cuántas válvulas obtienen.
Guaypa, ¿cómo le va con su gráfica? Bien, y ahorita estoy en la tercera válvula. ¿Ya? ¿Está bien? Veamos, Vega, ¿ha podido avanzar en el método? Sí, Inge, una pregunta. Sí. Esta vez no hay restricción sobre la altitud o la profundidad que tiene que tener cada válvula entre otra válvula. Sí, podemos tomar la misma consideración de los 750 pies. Gracias, Inge. De nada. López, ¿cómo está su gráfica? Y que me sale 3 y casi 4. ¿Hasta dónde tiene que llegar? Dije 5000. Hasta ahí. Hasta 5000, sí, hasta la profundidad del pozo. Sí, me sale 3 y un poquito más. Inge. Y que Ya. esa diferencia esa diferencia o esa altitud entre válvulas, ¿no era de 450 pies? Sí, sí, tienes razón. 450. Ah, ya. Sí. Tres válvulas. Revisemos. Debería darle tal vez unas 4, ¿no? Mínimo. Pero veremos a quién más le salen tres válvulas. A mí me salieron las 5 inch. Las 5. No está Sí. bien. Sí, sale una cuarta más. 4. Veamos a Aruquipa. 5, Inge. 5. Está bien. Verifiquemos tal vez algún punto, no sé, como es gráfico, tal vez algún punto nos equivocamos en la gráfica y ya todo cambia, ¿no? 3 válvulas me parece muy poco. Quizás si es que la escala o la variación entre gráfica y gráfica puede variar en una válvula, ¿no? Tal vez una válvula más o una válvula menos. Pero después Sí, no... en general es que le he tomado mal mis datos. Sí, perdón. No, está bien. Estamos para corregir más bien en esta etapa, para poder aprender. Vayamos entonces viendo eso y teniendo ya todos los puntos, podemos registrar los datos, ¿no? Vamos a ver cómo tendría que resultar la gráfica. Esta debería ser la gráfica. ¿Qué debemos registrar o qué debemos leer? La profundidad, ¿no? Inicialmente, profundidad y temperatura. La primera, yo la tengo a 1300 pies, con una temperatura de 91 grados. La segunda válvula, 2300 a una temperatura de 107. Tercera válvula, 3200, temperatura de 121. Cuarta válvula, 4100, temperatura de 136. Quinta válvula, 4900, con una temperatura de 148. Este es un ejemplo que tengo de un libro. Me imagino que debe estar redondeado, ¿no? Está redondeado en base a 100. Pero seguramente ustedes van a obtener quizás más entre las décimas variaría, ¿no? 3210, digamos, o 3212, dependiendo cómo vayan leyendo su gráfica. ¿No? Pueden verificar, por favor, sus profundidades, vean la profundidad de cada válvula y lo que deberíamos registrar es la profundidad y la temperatura para cada una, ¿no? Inicialmente su profundidad y temperatura. Lo que vamos a hacer
es poder completar el diseño en una tabla similar a esta. Vamos a registrar el número de válvula, la profundidad de la válvula, temperatura, la presión de cierre, el TRO. Vamos a ir calculando esto de forma similar a lo que hemos visto en el método continuo, ¿no? Voy a hacer esta tabla en un Excel para que podamos registrar todos los datos. Número de válvula, profundidad en pies, temperatura, en grados Fahrenheit. Vamos a registrar también la presión de cierre, el coeficiente de corrección CT y el TRO. Tengo 5 válvulas, 1, 2, 3, 4, 5. Sus profundidades 1300, 2300, 3200, 4100 y 4900. Sus temperaturas. Vamos verificando 91, 107. La siguiente 121, 136 y 148. Presión de cierre. ¿De dónde leemos este valor de la presión de cierre? Lo vamos a leer considerando, voy a ampliar nuevamente la gráfica, considerando la intersección de la línea horizontal de cada válvula con la línea o con el gradiente de la presión de cierre. Para la primera válvula, este punto sería su presión de cierre, ¿no? Que aproximadamente en esta gráfica nos daría 566 psigs. Este punto es la presión de cierre, la intersección de la horizontal con la curva de gradiente de la presión de cierre. Y lo mismo para cada válvula, ¿no? Para la segunda, esta es su presión, para la tercera, la cuarta y la quinta. Este punto es la presión de cierre de cada válvula. Y ya tengo acá los valores, los voy a pasar a la tabla. Presión de cierre de la primera, 566, esto está en PSIG. Presión de cierre de la segunda válvula, 578, de la tercera, 588, cuarta 599 y de la quinta válvula 609. El otro valor que necesito registrar es el coeficiente de corrección de temperatura, CT. Recordemos, este coeficiente de corrección lo leemos de las gráficas de corrección de temperatura, ¿no? De la tabla, perdón, de esta tabla. De acuerdo a la temperatura que leamos en esta columna, registramos su correspondiente coeficiente de corrección. Yo tengo acá la tabla para 91, 0.935. Para la siguiente temperatura, 107. 0.905. Para la siguiente, 121. 0.88, 0.88. Para la siguiente temperatura, 136. 0.855. Para la última temperatura, 148. Su coeficiente de corrección es 0.836. ¿Alguna consulta hasta acá? Una pregunta. Sí. En
la temperatura nos puede dar en decimales, ¿verdad? Podrían también registrar decimales. Si es que su escala está, sí, puede ser decimales, dependiendo de su escala. Si le permite apreciar decimales, lo puede registrar también. Entonces, en la tabla de correcciones de temperatura, ¿nos vamos al menor o mayor próximo? Habría que redondearlo, ¿no? Al números enteros, de acuerdo a las reglas de redondeo, y después identificar el valor. Otra opción sería hacer una interpolación, pero al ser un método gráfico no me parece necesario, dado que no es muy exacto, ¿verdad? Entonces sería que se aproxime redondeándolo según las reglas de redondeo. Ah, ya, hija, gracias. Está bien. Estas son las ecuaciones de las válvulas, ¿no? Esta es para la presión de apertura, es la presión del domo sobre 1 menos R, presión de producción, R sobre 1 menos R. También la presión del domo se puede calcular como la presión de inyección por 1 menos R más la presión de producción por R. En este caso, en el método fallback, lo que determinamos es solamente la presión de cierre y el TRO, ¿no? Que es la presión con la que se va a probar la válvula en superficie. Estos son los resultados que obtenemos en este método fallback. En el otro método ya vamos a hacer el cálculo de la presión de inyección y vamos a ver que tienen diferencias este método fallback y el método que consideraba las caídas de presiones porcentuales, ¿no? Método de carga porcentual. Veamos el último cálculo, en este caso del método fallback, que sería el TRO. ¿Cómo calculamos el TRO? Lo determinamos mediante esta ecuación. PD', que es la presión del domo en superficie, que resulta de la multiplicación de la presión de cierre por el coeficiente de corrección, dividido entre 1 menos R. Recordemos, en el enunciado nos decía cuál es el valor de esta relación geométrica o esta constante geométrica de la válvula, 0.201. Considerando R igual a 0.201, hagamos el cálculo del TRO. Es igual a la presión de cierre por el factor de corrección. Esto nos daría PD', ¿no? PD', dividido entre 1 menos R. Acá voy a escribir R. Este es el TRO, Test Rack Opening, ¿no? Sería la presión de apertura en superficie, asumiendo que la presión de producción es 0. Y las unidades estarían en PSIG. Repetimos este cálculo, es la presión del domo prima, que la determinamos multiplicando la presión de cierre por CT, dividido entre 1 menos R, 1 menos la relación o la constante geométrica de la válvula. Ahora sí, esa es la presión de cierre. ¿Alguna consulta hasta acá? Con esto concluimos el método fallback. El siguiente método que vamos a ver la clase siguiente es el de carga porcentual. Este método de carga porcentual es más sencillo, es más rápido, pero como pueden ver en esta gráfica, tenemos solamente 3 curvas de gradiente.
y como resultado podemos obtener una mayor cantidad de válvulas. Tienen sus diferencias, pero son dos propuestas o dos métodos diferentes, ¿no? ¿Alguna consulta hasta acá? Para la siguiente clase les voy a pedir que tengamos nuevamente esta misma escala para que resolvamos el mismo ejercicio, pero por este otro método, que es el método de carga porcentual. Por este otro método, ¿no? Que tengamos la misma escala en la gráfica, porque vamos a resolver el mismo ejercicio, pero ya utilizando otro método. ¿Alguna consulta hasta acá? Inge, me perdí en donde estaba tomando los datos de la presión de cierre. ¿De qué ¿Ya? puntos se tomarían? La presión de cierre es la intersección entre la línea horizontal y la gradiente de presión de cierre, ¿no? Es este punto en cada válvula. La intersección entre la horizontal y el gradiente de la presión de cierre. Ya, muchas gracias, Inge. De nada. ¿Alguna otra consulta? Si no hay más preguntas, para la siguiente clase no se olviden la misma gráfica, ¿no? La misma escala, pero ya vamos a resolver el mismo ejercicio por otro método. Recordarles también la entrega de su borrador del artículo, ¿no? Que tiene que ser el día de hoy hasta las 10. Voy a revisar quiénes han cargado, quiénes no han cargado todavía, pero les aconsejo que si no han cargado lo carguen lo antes posible, ¿no? No esperemos hasta el último momento y me digan el sistema se ha cerrado o ha habido algún problema con el sistema. Cárguenlo lo más antes posible. A este primer borrador que ustedes están mandando, voy a realizar la revisión y les voy a enviar algunas observaciones a través del mismo foro. En el mismo foro en el que hemos ido trabajando en Moodle, en el que están las sugerencias para cada artículo, va a estar las observaciones del borrador. Y sobre eso ustedes pueden hacer las correcciones necesarias para hacer la presentación el día viernes, ¿no? Como está planificado en el calendario. También para el día viernes tienen un ejercicio de un sistema intermitente. Este ejercicio se va a cargar el mismo viernes. Si es que quieren adelantar, pueden ir viendo tal vez la escala o pueden ir viendo algún método mediante la computadora, ¿no? Si es que pueden hacerlo así para el ejercicio. ¿Alguna consulta? Y una pregunta. ¿El Sí. Excel lo tengo que cargar igual en el módulo o no todavía? No, solo el artículo. Ya para la final o para el documento final hay el Excel y el artículo. En esta oportunidad solo el artículo. Sí, eso le quiero preguntar porque en el módulo solo se puede cargar un archivo, no dos. Sí. Solo el artículo en esta oportunidad. Gracias, Inge. Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Y qué será que podría subir ahorita que hizo ahorita en el Excel, por favor? ¿Ya? Gracias. Les envío por acá, por el chat, para que ustedes puedan comprobar sus resultados. Ahí está la tabla. Gracias, Inge. Bien, si no hay más consultas, continuamos entonces la siguiente clase. No se olviden de sus artículos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. En la pera de Pedro.
Michael, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado contigo? Estaba de mierda en la noche. Riz, bro, ¿has escuchado esto? El corona ataca de nuevo. Pedro, ¿qué sabe del coronavirus? De modo, bro. ¿Qué rosas quieres en tu despedida? Pedro, ¿qué sabe de Anónimo?